Sí. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Son ya las 9, vamos a iniciar. Hoy es el laboratorio número 3. El contenido de la clase de hoy son coreografía en microservicios. Les voy a poder compartir la agenda. Déjenme acomodar mi escritorio. Yo creo que no estoy compartiendo. Ahí. Ahí deberían estar viendo la presentación. ¿Alguien que me confirme, por favor? Así es. Excelente. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre los microservicios, una comparación contra los sistemas monolíticos. Vamos a desarrollar un caso, vamos a hacer un ejercicio aquí en clase de un caso de SOA, de arquitectura orientada a servicios. Esa va a ser su asistencia de hoy, va a ser en un ratito. Necesitan enviar un correo desarrollando un caso que yo les voy a explicar en un ratito. Vamos a romper un sistema monolítico, vamos a hablar un poco sobre eso también, cuál es la idea de la coreografía de los servicios, de la orquestación, y vamos a hablar de la práctica de hoy. Y al final, como siempre, vamos a hablar también del resolver algunas dudas del proyecto, si hubiera, y dudas de cualquier tipo respecto a la clase que también hubiera. Bueno, entonces iniciando, los microservicios versus sistemas monolíticos. Los sistemas monolíticos son los sistemas tradicionales que estamos acostumbrados a desarrollar hasta el momento, o al menos yo cuando llevé software tenía alguna idea de qué eran los microservicios, pero no lo tenía bien claro y mucho menos aún nunca lo había aplicado. Siempre estaba acostumbrado a la idea tradicional de los sistemas monolíticos, que son como nuestros proyectos, ¿verdad? De bases, de compiladores, de Programa 1, de Programa 2, donde en una sola aplicación están todos los componentes. Los componentes, por ejemplo, de registro, de login, de listar productos, listar clientes, agregar ventas y todo lo demás. Todo está en un solo lugar. Eso significa que todos nuestros clientes, desde sus laptops, sus computadoras de escritorio, dispositivos móviles, todos se conectan a la misma aplicación. Y la aplicación utiliza una sola base de datos donde está la información de todos los componentes. Esos son los sistemas tradicionales que ya conocemos. Ahora vamos a ver cómo funcionan los microservicios. Los microservicios tienen una arquitectura diferente. Como ven, aquí hay 3 contenedores diferentes y cada contenedor contiene a un microservicio específico, a uno y solo a uno. Entonces cada cliente se conecta al microservicio que necesita. Y algo muy importante que ustedes deben considerar en esta arquitectura, al igual que en su proyecto, es de que cada microservicio se conecta a una base de datos específico para cada quien. Sí, esto es para cumplir con la definición de la arquitectura, puesto que si todos se conectan a la misma base de datos, entonces si la base de datos se cae, entonces se caen todos los microservicios, todos dejan de funcionar, entonces ya no son microservicios, entonces todos dependen de una entidad, en este caso que sería la base de datos, y regresamos tal vez no tanto a esta funcionalidad, pero en este escenario es el mismo. Si la base de datos de aquí se cae, toda la aplicación deja de funcionar. El componente 1, componente 2, componente 3 deja de estar disponible. Entonces, para que eso no suceda en los microservicios también, idealmente, y siempre hay excepciones y demás, pero la arquitectura ideal es esta. Cada microservicio tiene su propia base de datos independiente y hay procesos de sincronización entre ellos, suponiendo que este sea, por ejemplo, clientes, productos y ventas, entonces tiene que haber una sincronización entre ellos, que es parte también de la orquestación, para que conozcan los datos que necesiten. Bueno, si en el transcurso de la presentación tienen alguna duda, escríbanlo en el chat o hablen y yo les voy a tratar de contestar. Ok, bueno, siguiente. Dice, 3 claves para el uso de microservicios. ¿Sí? Los microservicios son ideales para sistemas grandes. La arquitectura es orientada a objetivos y está enfocado a ser reemplazables. ¿Cómo es esto? Cuando el proyecto es muy grande, el equipo es muy grande de desarrollo igual, durante la fase del desarrollo de un proyecto están
esas fases que conocemos de análisis, donde está la fase de planificación, por ejemplo, la fase de análisis, donde comenzamos a planificar cómo vamos a desarrollar el proyecto, que es la fase en la que están ustedes ahorita en el proyecto. Luego viene la fase de desarrollo, donde se dividen los equipos y agarran las tareas. Y pues se llega a producción, se hace el despliegue y después todavía queda una fase de mantenimiento. Entonces, cuando el sistema es muy, muy, muy grande, en todas esas fases los microservicios es ideales, porque entonces durante la fase de desarrollo, los equipos se pueden dividir, cada equipo puede tener a su cargo un microservicio y no necesita la comunicación entre todo el equipo. Se definen los contratos, que es algo que ustedes también están viendo en los proyectos. Entonces, cada equipo sabe qué esperar de los otros equipos y no hay una dependencia entre ellos directamente que los bloquee para seguir desarrollando. Y durante el mantenimiento es igual, pueden reemplazar un microservicio por otro similar y no afectará a los demás. ¿Sí? Cada uno de los microservicios, esto es uno de los principios de ellos, tiene que tener un solo objetivo, debe cumplir con una sola tarea, por ejemplo, hacer el registro. Por ejemplo, traer todos los productos, agregar un nuevo cliente, etc. Los microservicios tienen un solo objetivo. Entonces, ahí hay una separación también en el lado del negocio y el proyecto es más fácil de entender. Y están enfocados a ser reemplazados. Por ejemplo, digamos que podemos tener un servicio de autenticación que use lo tradicional, una clave y un password y lo demás, ¿verdad? Productos, ventas. Y podemos salir a producción y funcionar así. Pero podemos tener planeado que en un futuro el microservicio de autenticación lo vamos a reemplazar. Por ejemplo, vamos a usar autenticación con Google, con Facebook, con GitHub, con lo que sea necesario para nuestra aplicación. Y entonces lo podemos reemplazar. Podemos quitar este servicio, agregar uno nuevo con la implementación nueva del login y agregarlo a nuestro proyecto y todo lo demás queda intacto. Esas son claves para el uso de microservicio. Esto también nos sirve como regla para decidir si nuestro proyecto puede estar orientado a microservicios. Si nuestra aplicación es algo muy pequeño, entonces quizás no sea ideal hacerlo con microservicios. ¿Sí? No todo se debería hacer con microservicios. Las aplicaciones monolíticas siguen funcionando, aún son muy buenas, no tiene nada de malo hacer sistemas monolíticos. Lo que hay que decidir es cuándo usar microservicios y cuándo usar sistemas monolíticos. Bien, entonces aquí hay una lista con algunas características de los microservicios. Los primeros es que son pequeños en tamaño, esto creo que es un poco claro de ver. Al no tener una aplicación monolítica con todo el código, con toda la información en ella sola y dividirla en pequeños pedazos, entonces cada microservicio es más pequeño. Está habilitado para mensajería. Los microservicios se tienen que hablar entre ellos, entonces tiene que haber un sistema de mensajería que es lo que se necesita para la comunicación entre ellos. Ligados a contexto, esto es muy similar a lo de los objetivos. Cada microservicio responde a un contexto en específico, tiene un objetivo específico. Esto también, desarrollados de forma autónoma. Esto en la fase de desarrollo es algo que ya les mencionaba. Cada microservicio se puede desarrollar por equipos diferentes, por empresas diferentes. Se puede reutilizar dos que existan y desarrollar uno nuevo. Tiene mucha autonomía cada quien. De la misma manera, estos van de la mano, como se desarrollan de forma independiente, se puede liberar independientemente. Es decir, que cuando se hace el build, cuando se hace el deployment usando Jenkins, usando los pipelines de GitLab, lo que sea, se puede liberar cada uno de los microservicios de forma independiente. ¿Sí? Esto funciona muy bien, por ejemplo, cuando ustedes ven Facebook, en raros casos donde el chat no funciona, porque el chat es un microservicio independiente, entonces todo lo demás siguen funcionando. Ustedes pueden seguir posteando, pueden seguir dando like, pueden seguir viendo el feed de su muro, y el chat puede que no funcione, ¿sí? Porque es un microservicio independiente. Entonces esto les permite esta flexibilidad. Están descentralizados,
puesto que como son independientes, cada uno de ellos puede estar en servidores diferentes con sus recursos físicos diferentes. Eso también hace que si se cae uno de los servidores, los demás siguen funcionando. Esto también es otra gran ventaja, se puede descentralizar. Y están construidos y liberados con procesos automáticos. Esto ya tiene que ver con la forma en cómo se configura el build y el despliegue, que usualmente se hace con herramientas de integración continua, como Jenkins, como GitLab, y otros de otras empresas, de otras marcas que no conozco yo ahorita. Bueno, vamos a desarrollar un caso, ya somos 32 y ya casi estamos todos. Bien. Vamos a desarrollar un caso de una arquitectura orientada a servicios. Miren, pues, esta es la definición, esto es el enunciado de la tarea, del caso. Se necesita crear una aplicación que permita hacer pedidos a domicilio dentro de la ciudad de Guatemala, contando con un catálogo de múltiples restaurantes, cada uno con un menú de platos. La compra será 100% en línea y por medio de tarjeta de crédito, percibiendo una comisión sobre la venta. Entonces, la idea es de que vamos a tener Perdón, ¿alguien se quiere unir? La idea es que vamos a tener una aplicación donde los restaurantes se puedan unir. Los restaurantes se pueden unir a nuestra aplicación, se pueden registrar en nuestra aplicación de tal manera que su menú pueda estar disponible a los compradores. Y pues los compradores puedan ver ese catálogo de todos los restaurantes registrados con sus menús y hacer las compras. Las compras se hacen en línea y todo se hace a través de tarjeta de crédito. Esto es muy similar a las aplicaciones que existen hoy en día para solicitar comida. Bueno, entonces, esta es la aplicación, ese es el requerimiento. ¿Cómo construimos esto? Me viene por un lado. ¿Sí? Entonces, esto es el ejercicio. Este ejercicio lo tienen que enviar al correo con la asistencia, igual que la semana pasada. Les voy a dar unos 10 minutos para que identifiquen esto. Esto es más o menos también el proceso que tienen que hacer en su proyecto, o ya lo deberían estar haciendo. Primero tienen que edificar los actores de la aplicación. Los actores son como en los casos de uso. ¿Quién es el actor? Es quien emite o quien recibe la acción. Por ejemplo, si pensamos en algo como Uber, por ejemplo. En Uber, ¿quién es el actor? El actor puedo ser yo como cliente que solicito el Uber. También puede ser el chofer que espera o se registra en la aplicación para estar ahí al pendiente de las notificaciones. También está la aplicación o la empresa detrás de la aplicación que se encarga de unir a los clientes con los conductores, etcétera. Esos son los actores. Entonces ustedes identifican quién es el actor, el cliente, el conductor, lo que a ustedes se les ocurra. Dice, listar los posibles casos de usos de cada uno de los actores. Entonces, por ejemplo, volviendo a este ejemplo de Uber, entonces el cliente solicita un Uber a través de la ingresa su locación, su localidad en donde se encuentra para solicitar el servicio. Luego el sistema, que es otro actor, lo ubica y ubica un un conductor a su alrededor, y al más cercano que esté disponible le da el trabajo de ir a recogerlo. Entonces tienen que listar los posibles casos de uso. Detallar los componentes del software que se podrían utilizar para la aplicación. ¿Cuáles son los componentes del software? En el caso del Uber, uno, la app, ¿verdad? La app móvil, definitivamente. ¿Qué otro? El servidor que se conecta con la app, ¿sí? Posiblemente haya una app específica para conductores y otra para clientes, puede ser. Una app donde se registren los clientes, o un portal web donde se registren los conductores, etc. Tienen que identificar al menos unos 3 casos de usos. Entonces, la aplicación es esta. El caso de uso para ustedes es una aplicación
que permite hacer pedidos a domicilio dentro de la ciudad de Guatemala. Entonces, se tiene un catálogo y el catálogo se alimenta a través de las empresas de comida, como restaurantes o comedores que se registran dentro de la aplicación. Una vez que ya están registrados, entonces los usuarios pueden comprar utilizando esos catálogos de los restaurantes registrados y las compras se hacen por tarjeta de crédito. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿No? Bien, entonces les voy a dar unos minutos para que redacten sus propuestas y lo envíen al correo. Les voy a poner aquí el correo. Y les voy a dejar puesto esto. Disculpa, tengo la misma duda que el compañero en el chat de que si todo en el mismo correo o es en un PDF. No, solo escríbalo en el cuerpo del correo. Solo es para su asistencia y voy a agarrar algunos para discutir y después vamos a ver una solución propuesta para ver cómo sería esto con microservicios. Ok, gracias. Sí. Vamos a ver. Una disculpa, es poner los actores y los casos de uso, ¿no? Sí, los actores y los casos de uso. Sí, solo listarlos, no describirlos. Por ejemplo, un caso de uso es que los restaurantes se puedan registrar. Otro caso de uso es que el cliente pueda comprar. Otro caso de uso, pagar con tarjeta de crédito. Todo lo que se les ocurra. Entonces, Ah, gracias. ¿Solo cuál es el correo? aquí ahorita lo voy a colocar. Eh, ¿Cuál sería el asunto? Aquí lo estoy colocando. Un segundo. Gracias. Bueno, les doy ahí unos minutos para que lo envíen. Perdón, solo podrías poner la otra diapositiva, por favor. Hermano, El asunto del correo, perdón, ya la vi, perdón.
Bien, vamos a continuar. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, este tiene los actores, el usuario, la administración de restaurantes, los administradores, perdón, bancos, casos de uso, pedir comida, confirmar orden, solicitar restaurante, componentes, una app móvil y un web server. Está bien. Aquí tiene los mismos, más motoristas, más el envío, está bien. Casos de uso, registro de clientes, crear la compra, el envío del pedido, registro de restaurantes, carga de catálogo, etc. Aquí hay más componentes, el móvil, el servidor, restaurantes, clientes, un portal web con el catálogo. Aquí tenemos clientes, tenemos los mismos, una empresa. En los casos de uso, registro del menú, esto es uno nuevo, pago con tarjeta de crédito, este también está bien, es uno nuevo, pago contra entrega, este está bien, en la aplicación decía que todo era en línea, es un caso de uso alterno, el registro de clientes, solicitud de pedido, servicio de registros, restaurantes, menús, base de datos, son componentes, servicio de pedido, sí, bueno, está bien. Vamos a ver algunos otros para que tengan más ideas. Vamos a ver, ¿dónde era? Ya no hay. Acá, actores, institución, dueña de la aplicación, restaurantes, repartidor. Los actores más o menos todos tienen lo mismo, más banco. Registro de usuarios, módulos, bases de datos, etcétera. Componentes de software. Sí, actores, administración, usuarios, repartidores, restaurantes, casos de uso. Ahí está bien. Una base de datos, dividir los casos de uso. Sí, en los componentes, ahorita vamos a hablar de los componentes. En los componentes algunos están confundidos, aquí no hay componentes. Aquí en componentes tenemos el móvil, el server, la base de datos está bien. Repartidores, está bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar. Entonces, rompiendo los sistemas monolíticos, ¿sí? Esto es un ejemplo y solo es eso nada más, un ejemplo de cómo sería más o menos una posible solución. Acuérdense que los proyectos pues siempre tienen más de una posible solución. No hay una específica para cada problema. Entonces esta es una posible solución, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 actores que son los que la mayoría decidieron, seguramente hay más. El consumidor, que vendría siendo el cliente, y el courier, que es el que entrega la aplicación, es el que lleva de un lugar a otro algo, en este caso sería comida, y el restaurante. El restaurante es quien recibe la orden, ¿sí? Entonces, estos se comunican, por ejemplo, a través, desde su aplicación móvil, se pueden comunicar a través de una API REST, desde esta API, como dice acá, se invoca desde la aplicación móvil. Para este actor, el restaurante, lo que él tiene en el restaurante puede ser una aplicación web, que es donde él recibe todas las órdenes. Ahí puede ver ahí ese catálogo. ¿Sí? Aquí está la base de datos, como muchos lo mencionaron. ¿Sí? Y pues aquí la aplicación se comunica con la base de datos resolviendo la solicitud de cada uno de los actores. Si yo soy un consumidor, entonces yo voy hasta acá tratando de buscar el catálogo, el menú con las opciones. Si yo soy el dueño de un restaurante, yo voy a la base de datos en busca de solicitudes y así. Entonces, cada uno de esta aplicación, de nuestra Food2Go, lo que tiene todo acá, tiene la administración de los restaurantes, tiene la administración de orden, el pago, la administración de las entregas, las notificaciones, este es un componente que está acá, y pagos, el pago que es con la tarjeta de crédito y demás, ¿sí? Y cada uno de esos componentes se podría comunicar externamente a otros servicios que se dediquen a hacer algo externo. Por ejemplo, el de pago. El de pago puede tener una salida externa hacia lo que serían los bancos, alguna agencia de tarjeta de créditos o qué sé yo.
Para las notificaciones, por ejemplo, se puede utilizar un servicio externo o un correo externo que haga el envío de correos, al igual que las notificaciones que llegan al móvil. ¿Sí? Entonces, hay algo que deben tener claro aquí. La base de datos como tal no es un componente de software, no es un componente del sistema como tal. Es parte de la infraestructura. El componente sería, por ejemplo, pagos, notificaciones, esto es facturación, esto es pagos, administración de órdenes, administración. Estos en blanco son los componentes, son las piezas de software. Y lo que tenemos acá son componentes ¿cómo se llama? Por ejemplo, es un componente de hardware, al igual que estos de acá. Es una combinación de dos. El teléfono móvil es hardware y en tiene una aplicación que es la que se comunica por acá. Pero los componentes como tales son estos, los blanquitos. Entonces, esta sería más o menos una posible solución utilizando el sistema tradicional monolítico. Bien, continuando. ¿Cómo se hace este proceso de construcción? El proceso de desarrollo. Entonces, aquí, esta que tenemos acá es nuestro Git, es nuestro repositorio. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, varios equipos. Un equipo, por ejemplo, puede estar a cargo del componente de desarrollo. Otro equipo puede estar a cargo de la administración de restaurantes. Perdón, es la administración de entregas. Y puede estar a cargo de la administración de órdenes. Entonces, todos los equipos trabajan en el mismo repositorio, ¿sí? Entonces, esto es una organización muy grande, ¿sí? Entre ellos tiene que haber una dependencia. Cada vez que ellos hacen un commit, los otros de acá tienen que bajar ese código para tener el branch al día. Sin embargo, ellos van a estar trabajando en órdenes, por ejemplo, y yo no necesito estar sincronizando esto a cada vez porque yo estoy trabajando aquí en entregas. Entonces, esto no me va a servir. Otra de las cosas es de que la comunicación entre los equipos genera mucho ruido, ¿sí? Tener muchos equipos, organizarlos entre ellos es bien complicado. Esa es una de las razones por las que ustedes están en grupos y los grupos son aleatorios. La comunicación es bien complicada y si los equipos son muy, muy, muy grandes, eso es aún más difícil. Cuando queremos hacer deployments, necesitamos estar seguros que todos los equipos tengan el código al día, que nada de lo que está aquí está roto. Entonces la comunicación y la coordinación se complica un poco más. ¿Sí? Durante el proceso del pipeline, el Jenkins, por ejemplo, en este ejemplo, tomaría todo lo que está en el código y comienza a hacer el build. El backlog, se tiene un control del backlog de todo lo que está acá, y el testing, una vez que esté el build, el testing es de todo lo que está acá. Siempre se tienen que hacer pruebas de que lo nuevo no se rompa. Y si esto pasa, pues llega a producción, ¿sí? Entonces, como aquí están todos los componentes en un mismo repositorio, la cantidad de commits a producción son un montón, son demasiados. Por lo tanto, el testing también se incrementa. Cada vez que haya un pequeño cambio, por ejemplo, si algo de aquí falla y necesito hacer un fix y necesito subir algo a producción, todo se tiene que hacer build de nuevo y todo se tiene que testear y todo tiene que llegar a producción de nuevo. Entonces, esto puede ser una tarea bien ardua, ¿sí? Y si hay algo de aquí que se rompe, por ejemplo, que no funciona, es necesario que todo el proceso se vuelva a repetir para que la aplicación esté en un estado válido. Entonces, en resumen, pues esto es un proceso muy largo, muy complejo y difícil de mantener en el largo plazo. Son muchos más equipos y aquí estamos hablando de 3 componentes. Entonces, dejando de un lado la parte del desarrollo, si vemos si vemos otros aspectos de la aplicación como capacidad, entonces usualmente el cliente no llega directamente a la aplicación. El cliente pasa por un load balancer en el medio que se encarga de distribuir la carga a lo largo de la aplicación. Entonces,
como todo está en ahora mismo todo está en sistemas monolíticos, se tienen que de alguna forma clonar las aplicaciones. Si yo clono la aplicación, tengo una instancia, tengo 2 instancias, tengo 3 instancias y vuelvo al mismo problema. Tengo que sincronizar las bases de datos. Porque si tengo un restaurante, por ejemplo, y el load balancer lo manda a la instancia 1 y tuviera su base de datos independiente, él quedaría registrado aquí. Si vengo yo con un cliente, vengo al load balancer y el load balancer me manda la aplicación 3 y en este lado podría yo no tener el restaurante que yo deseo. Entonces tiene que haber una sincronización acá, tiene que haber una sincronización de ellos. Y esto se tiene que hacer en los sistemas monolíticos como una tarea extra, mientras que en los microservicios es una parte intrínseca de ellos. Entonces, esta sería más o menos una propuesta de arquitectura utilizando microservicios. Si ven aquí, los actores son los mismos. Los actores son exactamente los mismos y otra cosa que pueden notar aquí es que hay muchas REST APIs, ¿sí? Es algo que en el proyecto, por ejemplo, yo les decía que les van a salir un montón. A todos los grupos les van a salir varias y diferentes endpoints REST, ¿sí? Y solo hay algunos componentes que tienen en común. Entonces, esos son los únicos que son válidos, que sean iguales. Entonces, ¿qué es el API Gateway? El API Gateway es una entrada que lo que hace es que se encarga de recibir algo, un gateway, y él lo envía a la parte que corresponde, ¿sí? Él se encarga de redireccionar o redirigir, por ejemplo, hacia dónde la solicitud debería de ir. Entonces, por ejemplo, si el que se está comunicando es un mensajero, es un repartidor, entonces él llega a través de un endpoint al API Gateway y él se puede comunicar a 2 lugares. Él solo se puede comunicar, por ejemplo, al servicio de restaurante, ¿sí? O se puede comunicar al servicio de desarrollo, perdón, al servicio de entrega, ¿sí? Si soy un consumidor, si soy un cliente, yo también me puedo comunicar al servicio de restaurante y también al servicio de entrega. Si soy un restaurante, yo me puedo comunicar al servicio de orden y al servicio de cocina, por ejemplo, ¿sí? Y cada uno de estos servicios se comunican a otros servicios. Por ejemplo, cuando yo coloco una orden, cuando el restaurante coloca una orden, el restaurante cobra. Entonces se puede ir al servicio de contabilidad. Cuando cuando el restaurante tiene un servicio, cuando ya entrega un servicio, él se comunica al servicio de notificaciones, ¿sí? Y cada servicio puede ser implementado por nosotros o utilizar un servicio externo en la nube, por ejemplo, algún sistema de notificación de Amazon o algún otro externo, al igual que la contabilidad. Esto podría ser, por ejemplo, de algún banco. ¿Sí? Aquí hay un comentario que dice que cada uno de los servicios corresponde a una capacidad del negocio, ¿sí? Entonces, esta arquitectura está por el Domain Driven Design, que es diseño orientado al dominio. Si cada servicio tiene un dominio propio, es decir, por ejemplo, el de contabilidad, todo su dominio es sobre las compras, los pagos, la facturación, etc. ¿Sí? No tiene nada que ver, como, por ejemplo, con el servicio de cocina. Cuando me imagino yo que te dice cuando la orden está en proceso y cuando ya está lista y cuando ya se envió. ¿Sí? Rayman, ¿Sí? disculpa, una pregunta. Digamos, para todos estos servicios, como en realidad, ¿qué tan pequeños se necesita que sean? Y yo pregunto esto, digamos, porque, digamos, tenemos el accounting service, ¿va? Pero, Ajá. pero el accounting service podría tener varias acciones. Ah, sí. O sea, por ejemplo, pensemos en uno tal vez que tenga un poco más de contexto. Por ejemplo, en el del restaurante. Sí, el restaurante service tiene a cargo todo lo que sea del negocio de restaurante. Por ejemplo, dar de alta un nuevo restaurante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo vengo a ver si hay algún pedido al restaurante. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el restaurante.
No es, por ejemplo, que un microservicio para dar de alta al restaurante. No es otro microservicio para ver si hay órdenes en el restaurante. ¿Sí? No es uno para cada quien. Pues, pensemos tal vez ahorita en el proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, o en un CRUD. Cuando digo dar de alta a un restaurante, modificar un restaurante, eliminar un restaurante, todo eso va dentro de un mismo microservicio. El microservicio tiene una REST API y dentro de la REST API tiene muchos paths. Por ejemplo, puede ser diagonal API, diagonal restaurante, ¿sí? Diagonal API, diagonal restaurante con post es agregar un nuevo restaurante, por ejemplo. Diagonal API, diagonal restaurante con get es listar todos los restaurantes. Diagonal API, diagonal restaurantes con put es actualizar un restaurante. Y así sucesivamente pueden ir agregando más API, diagonal restaurante, diagonal consultar pedido, por ejemplo, y pandan el ID. Pero todo lo que está aquí está relacionado con cosas del restaurante como tal. ¿Me explico? Sí. Mira, y Sí. otra pregunta, digamos, con las aplicaciones orientadas a microservicios, ¿estas por fuerza, digamos, tienen que estar en contenedores, generalmente hablando, o existe forma de hacerlos sin contenedores? Existe forma de hacerlos sin... En realidad los contenedores, a ver, es un poco tricky la respuesta. Uno, no necesariamente. Los contenedores son eso, ¿verdad? Sirven para contener una aplicación, un sistema dentro y puede ser cualquier cosa. Puedes tener una base de datos, un Apache, una aplicación monolítica dentro de un contenedor y eso es totalmente independiente. ¿Sí? Lo que sucede es de que los microservicios generalmente no consumen muchos recursos y al ser uno de sus principios que sean independientes, tanto en el deployment como en su existencia en particular, estos, por ejemplo, se puede caer y volverse a levantar cada uno. Entonces, lo que tienen los contenedores que hace que sean muy buenos para los microservicios es que los contenedores como tal, por ejemplo, en comparación con una máquina virtual de VirtualBox, por ejemplo, es de que no te consume muchos recursos, solo te levanta lo que necesitas. Por ejemplo, digamos que yo voy a construir este restaurante, este kitchen service, por ejemplo, utilizando Node. Lo voy a hacer utilizando Node y que está aquí lo puedo hacer utilizando Python. Entonces, cada contenedor va a levantar solo lo que necesita. Solo va a instalar Node y ya, y nada más. Va a instalar solo Python. A diferencia de uno más pesado, por ejemplo que sea de contabilidad, que necesite Java, un JRE más avanzado y otro software que sea mucho más pesado. Entonces, el contenedor es más grande. Entonces, cuando tú levantas un contenedor, no levantas otras cosas que un sistema operativo como tal necesita, ¿verdad? No, por ejemplo, una de las cosas que no tiene, como es un sistema operativo Linux, no tiene escritorio, no tiene un montón de servicios que no necesitas. Entonces, esto hace que mantener varios microservicios a la larga también no sea tan costoso, sea más ligero y sea fácil de mantener. Esa es la idea detrás de eso. Ok, gracias. Pero sí, Fíjate que entonces yo he estado haciéndome las arquitecturas porque normalmente levanto un contenedor dentro de una instancia de una máquina virtual. Ajá. Pero eso está mal hecho entonces. Está mal hecho ahorita en el sistema, si esto fuera producción. O sea, si todos mis microservicios, todos mis contenedores están dentro de una misma virtual, entonces hablando lo que es en cuestión de infraestructura está mal, porque si se cae tu virtual, se caen todos sus microservicios. Bajo ese principio sí está mal. O sea, para eso ahorita en el proyecto pues está bien, porque no tenemos otro lugar. Pero eso es para desarrollo, porque en la realidad, cada uno de estos microservicios ustedes lo tienen que deployar a algún servicio en la nube, algún gratuito como el de Amazon, como el de Google, y cada uno de ellos cuando se deployen, por ejemplo, si utilizan los beanstalks de Amazon, cada uno de ellos va deployado a un lugar independiente que lo administra Amazon, en este ejemplo, por sí mismo. Es algo de lo que ustedes no se tienen que preocupar. Incluso ya cuando ustedes se ponen a detallar y a desarrollar esto ya real como parte de un trabajo, ustedes pueden decidir por ejemplo, que esté en una zona diferente de Amazon, puede estar en una región de Europa, está en una región de Estados Unidos y cosas así.
Pero eso ya es una administración ya en la vida real. Ahorita aquí para el proyecto, pues sí, está bien si todos están en la misma zona, en un mismo lugar. Pero sí tienen que estar en un contenedor diferente. Eso sí va de fijo. Porque el contenedor se puede bajar y subir independientemente si estén todos en la misma máquina. Entonces se puede testear que todos los demás siga funcionando. ¿Sí? ¿Me explico? Ajá. Ahora otra pregunta, ¿existe algún servicio donde en lugar de levantar, por ejemplo, así como en Amazon, una Easy, tú levantes solamente el contenedor? Sí hay. Vamos a ver un poquito de eso no es en la siguiente clase. Es como en 2 clases. Ah, ok. Pero, ahora, por ejemplo, sí, sí. decime. Otra pregunta, ¿será que podrías aclarar un poco mejor lo del API Gateway? Porque no lo entiendo, porque solo para móvil funciona y no para lo de la página web. Sí. Esto es porque en este ejemplo, y no es porque tenga que ser así, en este ejemplo, el actor, el restaurante, por ejemplo, digamos que donde reciben órdenes, por el hecho de que ellos están cocinando y están trabajando y cosas así, es como más ideal que tengan un monitor grande, una aplicación. Entonces lo que tienen ahí es una aplicación web, es una aplicación web normal de las tradicionales. Y en las aplicaciones web se pueden comunicar. Acuérdense que las aplicaciones web tienen un backend y un frontend. Entonces de aquí se pueden comunicar directamente a cualquiera de los servicios utilizando los REST APIs. Aquí no hay ningún inconveniente. Con las aplicaciones móviles, las API Gateways son un sistema, por así decirlo, un tipo especial de servicios que lo que hacen es eso, ¿verdad? Registrarse y estar disponible a los clientes y el cliente sabe a dónde redireccionar. Esto es porque, por ejemplo, este API Gateway que está aquí, la misma API Gateway, la misma entrada, por así decirlo, véanlo también como un sistema, como un API REST. Él recibe las llamadas tanto de los couriers como de los consumers, o sea, de los clientes como de los repartidores. Él recibe de los dos. Pero él tiene que saber redirigir a dónde enviarlo. Tiene otras ventajas, como por ejemplo, digamos que el servicio de entrega, el servicio de órdenes, por ejemplo, tiene mucha demanda que se cae, pero el servicio de entregas no, porque tengo solo poquitos repartidores, pero tengo muchos clientes. Entonces, de puedo tener una instancia y de puedo tener 3, 4, 5, 6 instancias, por ejemplo, porque es lo que mi arquitectura demanda. Entonces, el API Gateway también se encarga de decir, bueno, esto está muy ocupado, entonces me lo mando a lo redirecciono al 2, o al 3, o al 4. Entonces, el API Gateway tiene otras labores aquí detrás y no necesita como tanto una interfaz, por así decirlo, porque lo que él está acá es como un semáforo. Bueno, tal vez un semáforo es un mal ejemplo, pero lo que él se encarga es de redistribuir, recibir todas las solicitudes y redireccionarlo al lugar que corresponde. Hay una práctica sobre esto en la siguiente clase, creo yo. Creo que ahí les va a quedar un poco más claro. No sé si ahí te queda un poco mejor. Sí, gracias. Y solo una última duda. Digamos con las bases de datos, por ejemplo, como ya no es monolítico, digamos en el Delivery Services, me imagino que ahí están todos los datos del usuario, del consumidor, digamos, pero sigue habiendo redundancia en las otras bases de datos para poder llegar a obtener esa data, ¿verdad? Eso es parte de la solución. O sea, yo puedo, por ejemplo, aquí, Delivery Service, yo puedo decir tener los datos de los clientes, por ejemplo, y aquí también, pero eso es parte de mi solución. Yo pienso que así es la mejor manera. Entonces, digamos que todos los clientes se registran durante el día y quedan registrados aquí no hay uno de registro de clientes, pero para el servicio, digamos que yo en mi arquitectura puedo decir, en las noches hay un job que lo que hace es de que la data de aquí se sincronice a la base de datos de aquí, de clientes, ¿sí? Entonces, eso es parte de mi solución. Otra solución puede ser de que yo tengo aquí un servicio de clientes, por ejemplo. Entonces, cuando yo estoy aquí, llego al servicio de entregas y necesito la información del cliente, como todos son REST API, y esa es la forma como ustedes lo van a resolver en su proyecto, entonces yo me comunico a este microservicio para acá a través de un REST API pidiendo los datos del cliente. Si ustedes se dan cuenta ahorita en este ejemplo, no hay comunicación entre estos microservicios. Entre estos no hay ninguno. Sin embargo, generalmente es
es posible que ustedes decidan, no, bueno, si yo necesito, cuando voy a entregar, necesito saber el estatus de en cocina si ya está listo, entonces yo me puedo comunicar de aquí para acá y no hay ningún problema, ¿sí? Eso simplemente es parte de cómo ustedes propongan la solución entre ustedes. Ya, gracias. Sí. Bueno, vamos a ver, solo déjenme ver la hora. Sí, necesito dedicarles tiempo a la solución de dudas del proyecto. Bien, entonces, como aquí tuvimos, regresando aquí, por haciendo un resumen, pues aquí había una propuesta de monolítico, vimos más o menos las desventajas en el proceso de desarrollo para distribuir la carga, luego una alternativa, y ahora es cómo sería este proceso en el desarrollo. Esto es más o menos lo que ustedes están simulando con el proyecto. Entonces, aquí yo tengo mi equipo de orden, del manejo de órdenes. Ellos tienen su propio repositorio de Git y por lo tanto tienen su propio pipeline de desarrollo, tienen su propio Jenkins y ellos entregan el servicio de órdenes. Y igual con los demás equipos, el equipo de restaurante, su propio Git, su propio pipeline y su propia entrega. El equipo de entregas, su propio Git, su propio deployment y su propio entrega, ¿sí? Entonces, eso hace de que cada pieza de código sea pequeña. A eso se refiere con pequeña. No significa que tiene que reducirse lo más posible. Simplemente, en comparación, este componente de software es mucho más pequeño que si todos fuera una sola aplicación padre. Una aplicación monolítica que tuviera todo eso, ¿sí? Entonces, en producción, esto queda más pequeño. Entonces, si este equipo se equivocó y tiene un error durante el desarrollo y necesita hacer un arreglo, ellos corrigen su error, triggerean de nuevo el pipeline para que haga el desarrollo. Aquí corren las pruebas de nuevo, se hace el testing y todo lo demás y se entrega. Pero aquí ya solo se prueba lo que este equipo entregó. Entonces, es mucho más fácil. Y la comunicación también es mucho más sencillo. Por ejemplo, si ustedes como grupos, por hacer un ejemplo, uno hubiera hecho el equipo de autenticación, el otro del RENAP y el otro de para votar, y lo que hubieran hecho es definir los contratos, fuera más fácil. Cada quien tuviera su repositorio y terminara y todo eso. Eso ya se ha probado en el curso, pero no ha funcionado porque si este equipo al final no entrega, entonces toda la aplicación como tal ya no se puede probar. Por eso es de que lo que se hace es que todos desarrollen los componentes y solo hay algunos que se comparten para que prueben esta forma de trabajo. Esta forma de trabajo es muy común, se ve en el día a día, en la forma de trabajar en las empresas. Esto es bien común, esto es el pan diario de cada día. Entonces, esto es una de las ventajas que tiene trabajar utilizando con esta arquitectura. Bueno, entonces viene una parte muy esencial, que es la coreografía de los servicios, ¿sí? Que es algo que aquí no se necesita en la aplicación monolítica porque todo está dentro de la misma aplicación. Todo eso al final son clases, por ejemplo, en Java que viven en un mismo software. Entonces, si yo estoy en pagos y necesito la información de restaurantes, pues importo la clase, agrego el paquete y ya me puedo comunicar, ¿sí? Al final, todos tienen acceso al mismo código. No, aquí cada uno de ellos está en un servidor diferente, tiene su base de datos diferente. Entonces, si yo aquí necesito información, yo tengo que definir eso, ¿verdad? ¿Cómo yo me comunico con ellos? Entonces, yo aquí, por ejemplo, si necesito la clase orden para ver qué propiedades tienen, no puedo, no tengo una forma de acceder. Entonces, si yo me comunico para acá, esto lo que me va a devolver es un JSON, un XML y demás. Pero también tiene que ver, la sincronización sirve para otras cosas que vamos a ver ahorita. ¿Sí? La coreografía también se utiliza en ambientes multicorporación, especialmente cuando son demasiados servicios. Esto se utiliza cuando son microservicios, pero son pocos, son 3, son 4, no es tan necesario, ¿sí? Dice, cada servicio define su comunicación con los restantes, ¿sí? Autonomía de servicios y servicios de bajo nivel, ¿sí? Entonces, se mantiene lo mismo. Cada microservicio es autónomo, es independiente. Y tenemos servicios de bajo nivel, que quiere decir que cada servicio se dedica a hacer algo muy básico, por ejemplo, o muy específico, perdón, no básico. Por ejemplo, el sistema de login. El sistema de login es recibir un usuario y un password y conectarse a la base de datos y ver si existe y si los datos son correctos, decirle
que tiene acceso o no. Y algo debajo de eso ya no hay, ya no hay nada. En cambio, por ejemplo, en el servicio de entrega o en el servicio, la solicitud de poner una orden, cuando yo quiero poner una orden, necesito algo más abajo. Por ejemplo, tengo que ver si hay disponibilidad, tengo que ver si se cubre, hay motoristas o cerca de la zona, ¿sí? Siempre hay algo que todavía se necesite ver. En cambio, los servicios de bajo nivel ya no tienen ninguna otra dependencia. Ellos hacen una acción y la realizan sin necesidad de conocer a nadie más. Bien, entonces, estos más o menos los tres actores que resaltan de nuestro ejemplo. Tenemos el restaurante como tal, el cliente y el repartidor. Y ellos se tienen que conocer. Ellos tienen que saber que están ahí en algún lugar y que se pueden comunicar entre ellos. Entonces, el cliente se comunica con el restaurante a través de la aplicación, coloca su orden, el restaurante se comunica al cliente diciéndole que sí hay o que no, o que su solicitud ya está en camino o cualquier cosa, ¿verdad? El restaurante se comunica con un repartidor y viceversa, y el cliente con un repartidor. Hay una comunicación entre ellos. ¿Sí? Bueno, la orquestación de los servicios se utiliza como un punto central en la control de los servicios. Cada servicio es autónomo y desconoce a los demás. Se usan para composición de servicios. ¿Sí? Entonces, el orquestador es un punto intermedio donde lo que él hace es de que cada vez que, por ejemplo, se quiere registrar un repartidor, él no llega directamente hacia el microservicio de repartidores. Él llega al orquestador y el orquestador dice, bueno, esta es una solicitud de repartidor, entonces lo envío al microservicio de repartidor, ¿sí? O al conjunto del microservicio de repartidores, porque esto, al ser un microservicio, puede tener más de una instancia, entonces él se encarga de hacer ese trabajo. Entonces, yo tengo aquí un ingreso de restaurante. Bueno, alguien se quiere restaurar como restaurante. Entonces, el orquestador dice, bueno, yo se lo envío al equipo de restaurantes. Y así sucesivamente, clientes, ¿sí? La idea es de que yo como restaurante sé que en algún lugar existe un tema de un microservicio de repartidor, pero yo no tengo comunicación directa con él. ¿Esto por qué? Bueno, supóngase que yo tengo aquí mi microservicio de repartidor y su IP es 1.2.3.4, por ejemplo. Y yo como restaurante necesito comunicarme con él. Entonces yo tengo dentro de mi configuración, lo que digo es, bueno, ya está la solicitud y le hago una solicitud al 1.2.3.4, diagonal API, diagonal repartidor, agregar, y me comunico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Uno de los principios de los microservicios es que tienen escalabilidad horizontal. Significa que yo puedo tener más instancias. Entonces, supóngase que este repartidor, este microservicio se cae. Entonces, lo que necesito es levantar una nueva instancia. Pero la nueva instancia va a cambiar. Su IP va a ser 5.6.7.8.9. Entonces, si yo tengo esa configuración aquí del 1.2.3.4, ya no me va a funcionar. Entonces tengo que hacer un cambio en este restaurante. Entonces aquí ya se rompe la idea de los microservicios. Porque entonces si yo tengo 10 instancias de aquí, de repartidor, ¿qué IP coloco yo aquí? No sé. Entonces eso no me funciona. Entonces yo necesito tener un orquestador. Al orquestador yo necesito decirle, mire, yo necesito comunicarme con el repartidor. Bueno. Y él envía. El orquestador sabe dónde está el repartidor y cuántas instancias de los repartidores hay. Y si hay más de una, pues enviarle la solicitud al que tenga menos carga. Esa es la idea de tener un orquestador. Entonces, esta parte de la orquestación es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Cómo funciona esto, y vamos a hacer algunos ejemplos. Y con eso terminamos la teoría de la clase de hoy. ¿Dudas respecto a la clase? Sí. Lo de la API Gateway, entonces es como un mini orquestador, ¿se podría ver así? Sí, tiene ciertas funcionalidades, pero no necesariamente. Vamos a ver más detalles del orquestador en la próxima clase. Ok, gracias. Otra pregunta, como orquestador, ¿podríamos utilizar a RabbitMQ? Sí, RabbitMQ es un posible orquestador. Ese, por ejemplo, se utiliza en sistemas que están orientados a colas.
Entonces el orquestador, yo le pongo mis solicitudes a mi cola, que en este caso sería el RabbitMQ, yo se los voy colocando, y los que están aquí van a leer, agarrar mensajes de la cola. Si hay un mensaje para repartidor, lo agarro yo, y si hay un mensaje para restaurante, lo agarro yo. Ahí sí aplica. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda antes de pasar a la práctica? Bueno, pasemos a la práctica y el resto de tiempo se lo vamos a dedicar a dudas de laboratorio. Bueno, la parte práctica, vamos a programar, vamos a simular estos tres microservicios que hablamos acá. Bueno, denme un segundo. Sí, perdón. Bueno, tienen que programar 3 microservicios, ¿sí? Los microservicios, como dice acá, no hace falta que tengan base de datos. Lo que tienen que hacer es de que cargan la data en memoria, por ejemplo, a través de un array y los mantienen mientras la aplicación esté activa, ¿verdad? Y cuando se reinicia, pues se pierde la data y no importa. Esto es un ejemplo nada más. Entonces, por ejemplo, yo tengo un microservicio de cliente y el microservicio tiene 3 funciones. Cada función es básicamente el equivalente a un endpoint. Yo tengo un endpoint para solicitar pedido al restaurante. Tengo otro endpoint para verificar el estado del pedido del restaurante. Y tengo otro endpoint para verificar el estado del pedido al repartidor, o sea, cómo va mi pedido. ¿Sí? Entonces, yo como restaurante recibo el pedido del cliente. Fíjense acá, aquí está la solicitud del pedido del restaurante en morado y el restaurante recibe el pedido del cliente, ¿sí? Entonces, como restaurante yo informo el estado del pedido al cliente, que sería este de acá. Yo verifico el estado del pedido al restaurante. O sea, yo solicito y este me da, ¿sí? Y el restaurante avisa al repartidor que ya está listo el pedido. Entonces el repartidor recibe pedido del restaurante, informa del estado del pedido del cliente y marca como entregado. Ahí hay 3 microservicios y se comunican entre ellos, ¿sí? Escuchen esto, la comunicación para esta práctica no la necesitan hacer, solo es para que ustedes comiencen a desarrollar sus microservicios y comiencen a animarse a desarrollarlos y a entender cómo funciona. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer este microservicio de solicitar pedido al restaurante, yo voy a tener un mi endpoint que diga algo como diagonal API, diagonal restaurante, diagonal un ID, por ejemplo, status. Y dentro de su código, ustedes van a tener una lógica que simule esa respuesta. Entonces, por ejemplo, para solicitar pedido al restaurante, ustedes definen, ¿verdad? Van a definir qué ID de restaurante, por ejemplo, y ustedes hardcodeado de su código pueden tener 2 IDs, restaurante A y restaurante B. Y qué tipo de comida van a solicitar, comida 1 o comida 2, ¿sí? Y cuando solicitan el pedido, ustedes dejan el pedido puesto en algún arreglo, en memoria. Entonces, cuando ustedes como restaurante reciben el pedido del cliente, ustedes tienen que también simular esos datos. Cuando ustedes invocan ese endpoint, ustedes reciben los parámetros que ustedes necesitan, por ejemplo, el ID del cliente o un nombre, un correo, lo que sea, y el nombre de alguna comida. Y eso les tiene que devolver un JSON. Por ejemplo, su pedido ha sido solicitado correctamente. Y ya. Y lo mismo con todos los estatus, ¿sí? Entonces, resumiendo, cada uno de estos endpoints no se tiene que comunicar para esta tarea con los otros endpoints. Lo único que tienen que ustedes es pedir los datos que ustedes consideren necesarios dentro de su código, simular la respuesta y devolverle una respuesta al cliente. ¿Me explico? No sé si les queda un poco claro. Pero tiene que ser con, ¿cómo se llama? Siempre con APIs. Sí tiene que ser en un entorno web la aplicación. O puede ser desde... No, eso sí no me queda muy claro. Sí,
No estoy muy seguro a qué te referís con un entorno web. Si es con interfaz de usuario y todo eso, la respuesta es no. La idea es que levanten un endpoint. O sea, para levantar un endpoint pueden utilizar lo que ustedes necesiten. Generalmente depende qué tecnología utilicen, si levanta un servidor web, pero lo que sirve es la aplicación. Por ejemplo, lo que responde es un JSON o un XML o lo que ustedes necesiten. Pero entonces eso se puede probar, por ejemplo, a través de Chrome. Ustedes ponen HTTP, su localhost, el puerto, y diagonal API, diagonal restaurante, y eso les va a devolver un JSON, nada más. Y con que muestren el JSON es suficiente para esta tarea. ¿Me explico? ¿Podemos usar Postman también para ponerte las pruebas de funcionalidad? Pueden usar Postman, sí, en lugar de Chrome para hacer las pruebas. Sí. ¿Ibas a decir algo, compañero? Alguien creo que habló. O sea, se podría usar Django con Python para hacer la tarea. Sí, se podría hacer Django con Python. Si usan Node, por ejemplo, pueden usar Express para levantar el servidor y cada endpoint retorna solo un JSON. ¿Sí? Lo importante es que tienen que tener 3 APIs. Tienen que tener 3 APIs. Si ven esto de acá, esta misma tarea les va a servir para la siguiente. Entonces, ustedes ahorita están haciendo estos APIs, ¿sí? Y no se comunican entre ellos porque no tienen orquestador, que es la siguiente tarea, la que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, es muy importante que hagan esta, porque esta misma van a utilizar en la siguiente práctica. Entonces, cada API, lo único que hace es de que recibe parámetros y devuelve una respuesta, ¿sí? La respuesta es simulada. Entonces, cuando yo soy repartidor y voy a un endpoint, digo yo, bueno, yo quiero consultar el pedido con el ID 123. Entonces, yo voy a mi backend y el API me devuelve una respuesta. Su pedido está en proceso, por ejemplo. Y todo eso es inventado. Como no tenemos base de datos, ustedes solo simulan esa respuesta. Pueden utilizar ahí un random, por ejemplo, para decirle a uno sí, a otro no, para que no devuelva simplemente lo mismo, como ustedes lo quieran programar. Eso, hombre, otra pregunta, los colorcitos de ahí, o sea, el morado es el restaurante, el azul es el... Sí, esto es más o menos para que se entienda más o menos cómo debería ser la comunicación, aunque en estos momentos, para hacerlo más sencillo, es más fácil solo simularla. Entonces, por ejemplo, si pensamos este proyecto, entre comillas, como algo que se tendría que desarrollar, uno necesita la base de datos, necesitan más de una base de datos o un lugar para persistir los datos. Entonces, cuando yo como cliente solicito un pedido, entonces yo lo dejo en una base de datos en algún lugar y con mi pedido, ¿sí? Entonces, en el restaurante, por ejemplo, digamos que la aplicación web recarga cada 30 segundos, por ejemplo, para ver si hay nuevos pedidos. Entonces, esta solicitud va a la base de datos o la copia de su base de datos para ver si algún cliente ya hizo pedido a ese restaurante. Entonces, aquí hay una comunicación, digámoslo así, que existe o debería de existir, pero para esta tarea, para no hacerla muy larga, no la estamos colocando. Esa es la única razón. Ok. Gracias. ¿Más dudas? Sí. Recuérdense que todas las prácticas tienen las mismas restricciones de entrega, ¿verdad? Tienen que crear una nueva branch y tienen que enviar pruebas de funcionalidad. En estas pruebas de funcionalidad, en este y en el siguiente, la prueba de funcionalidad es a través de un video. Si quieren, yo les voy a compartir el video cuando yo hice esta tarea para que tengan algún ejemplo. Entonces, durante la grabación del video, ustedes solo van a mostrar el funcionamiento, que sería, me conecto a esta API utilizando este endpoint y la respuesta es esta. Me conecto a esta otra y la respuesta es esta, que serían 9 de esos, uno para cada endpoint. Y lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, mostrar Postman o Chrome, lo que necesiten utilizar, y mostrar la pestaña de los logs de su aplicación. Depende, por ejemplo, si van a utilizar
Node.js, por ejemplo, y lo levantan desde consola, pues dejan la consola y dejan corriendo ahí. Si lo van a programar en Java y van a utilizar NetBeans, por ejemplo, pues dejan la consola de Netflix visible para ver que cada vez que ustedes hagan un request, si llegan las solicitudes al app. El video no tiene que ser muy largo. Yo cuando hice el mío lo hice muy largo. Y entonces en la entrega colocan dos links. Colocan el link del branch y el link del video. Nada más. ¿Dudas con eso? Mira, y entonces, como vamos a entregar video, no es necesario que pongamos como que screenshots y todo lo Sí, demás. exacto. Eso fue lo que acabo de mencionar. Las pruebas de funcionalidad en esta práctica es un video corto. Sí, lo que sí tienen que dejar es más o menos una pequeña descripción de sus clases. Hay algunos, por ejemplo, que usan Visual, por ejemplo, Visual Studio o C# y genera un montón de archivos. Entonces yo tengo que verificar, por ejemplo, en dónde están las clases donde ustedes implementaron los endpoints, y a veces voy abriendo archivo por archivo por archivo por archivo y nunca encuentro dónde está exactamente cuál es. Hay unos que son más fáciles, por ejemplo, los que lo hacen con Node.js y solo levantan un script. Entonces en su repo solo hay un archivo o dos, entonces es bien fácil ver dónde están los códigos. Sí, pero para los que usan algún framework que genere un montón de archivos, sean bien específicos. Incluso en el README pueden colocar, ¿verdad? Las clases principales están en estos y en estos links y puedo entrar yo a ver, ¿sí? Para las entregas, esto es general para todas las prácticas porque me ha estado costando calificarlos un poco. Uno, no tienen que subir el proyecto en un formato zip o en un formato RAR, no es necesario. Cuando ustedes entregan su proyecto, lo que tienen que hacer es de que aquí les permite subir, ¿sí? Entonces ustedes solo suben dos links, suben un video de YouTube y un video del branch de Git. Pongan el branch, porque algunos tienen más de dos branches, tienen master, main, tienen develop, práctica 1, P2, y tienen un montón de prácticas. Entonces, suban aquí el branch directo de su práctica y otro link más con el video. No es necesario que, por ejemplo, adjunten un PDF o un Word o un archivo de texto y dentro del archivo de texto lo único que tienen es un link al repositorio. O sea, no es necesario hacer eso, ¿sí? Su entrega solo tiene que tener dos links, nada más. Sí, tienen que poner el link porque yo sé que ya todos me dieron acceso a sus repositorios, pero yo en los repositorios no los reconozco. Tienen IDs extraños, y entonces para mí es bien difícil saber quién es quién. Entonces identifiquen aquí, entonces si me ponen el link, es bien sencillo de hacer esto. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Sí, y ya. Lo otro es de que a los coordinadores usualmente les envío correos al link que tienen al correo que tienen acá, en el correo institucional. Entonces los coordinadores les voy a pedir que siempre estén al pendiente de estos, especialmente en días como hoy que tienen fases de entrega, que yo a veces les mando algunas notas para que estén al pendiente. Yo sé que este correo, no sé si no lo usan mucho o no sé, pero los coordinadores deben estar atentos a este correo porque es el que yo tengo para comunicarme con ustedes. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas... La entrega de de esta fase hay que hacerla igual solo con el link del repo. Ahorita vamos a hablar de eso. Ya no hay dudas con la práctica, así nos pasamos a ver cosas del proyecto. Solo una pregunta, disculpa, regresando a la actividad que nos dejaste con los componentes de software que pedías en el listado, son, digamos, los servidores y las bases de datos prácticamente, ¿no? Que no me quedó claro. ¿Cuál? Perdona, ¿de cuál estás hablando? El ejercicio que dejaste en clase ahorita para la asistencia. Ah, sí. Ajá. Sí, los componentes de software como tal, no los componentes de la aplicación. Los componentes de software son los que se encargan, son como los módulos, son como los paquetes, por así decirlo, de la aplicación que resuelven una funcionalidad como tal. Por ejemplo, la administración de restaurante, la administración de órdenes, la administración de entregas, esos son los componentes, ¿sí? Por ejemplo, en el proyecto ustedes van a tener un componente para votaciones, un componente para registro de ciudadanos, un componente
para generar votos, no sé, van a tener un montón de componentes. Pero estos de acá, todos los demás de acá, son componentes del sistema. No sé si tendrán otro nombre, pues a mí yo los llamo así. Por ejemplo, la base de datos. ¿Sí? La base de datos como tal es un componente del sistema. Hay un servidor web. Sí, eso es un componente del sistema. Se necesita de un servidor web, de la misma manera como se necesitan contenedores, de la misma manera como se necesitan los S2 de Amazon, como el Beanstalk, como el Jenkins, como todos los componentes que hacen eso, ¿verdad? Componer el sistema como tal. Esos son componentes del sistema o de la aplicación. Pero estos pequeños blanquitos, cuadritos blancos que están acá, son componentes de software. Estos son lógica de código que resuelven un problema como tal. ¿Sí? A eso me refería yo con los componentes y creo que no me expliqué bien. Gracias. Bueno, pasando a la parte del proyecto, hoy tienen entrega de la fase de documentación. Seguimos creo que la entrega es dentro de 8 o dentro de 15 de la fase 1 completa. ¿Alguien me acuerda? Bueno, y si no, pues yo reviso. Pero entonces, dentro de la fase de hoy, tienen que entregar progreso sobre lo que entregaron la semana pasada. Entregaron muy poco la semana pasada, la mayoría. Entonces, hoy ya deberían tener casos de uso, historias de usuario, ítems de backlog, lo que sea, la metodología que hayan utilizado. Ya deben tener algunas gráficas de arquitectura, de componentes, de las que están ahí, las que ustedes necesiten. Ya tienen que tener la definición de algunos endpoints, cuáles son las rutas, cuáles son los parámetros de entrada, tipo de respuesta, qué tipo de autenticación van a utilizar y eso. Eso más o menos es lo que tienen que entregar al día de hoy, hasta antes de la medianoche. En un rato a los coordinadores les voy a volver a habilitar el documento donde va el control de entregas. Si necesitan modificar ahí el repositorio o algo, pues lo pueden hacer. Y yo ya me meto a revisar que haya movimiento en las apps que ustedes colocaron ahí. El repositorio, por ejemplo, debería estar más o menos vacío. Ahí pueden subir diagramas, pueden ir subiendo la documentación. Yo creo que la documentación tiene que estar versionada, no me acuerdo, pero creo que eso lo había puesto el auxiliar anterior. Pero el repo debería tener ahí más de alguna actividad, donde sí debe haber actividades en el board que estén utilizando, que estén moviendo sus tarjetitas, deben tener algunas ya completas. Entonces, eso lo tienen que actualizar en el documento del Excel que les compartí a los coordinadores. Y la entrega siempre es un PDF con avances. La semana pasada teníamos esto, esta semana hicimos esto, el compañero X trabajó en este componente, yo en esta otra persona en esta, etc. Es un resumen bien pequeño y al final solo sirven como constancias de que al día de hoy todos están trabajando, ¿sí? Eso es básicamente la idea. ¿Sí? Si alguien tiene algún conflicto, me podrían avisar. Y también quería confirmar que todos los grupos siguen de 4, porque no tengo entrega de tareas ni asistencia de algunos compañeros. Entonces no sé si se quedaron algunos grupos con 3 y no quisiera que hubiera un grupo con 2. Todos los grupos están completos. Nosotros somos 3 también, el grupo 3. ¿Cuántos grupos hay de 3? Que me digan los coordinadores, ¿qué números son? Grupo 6 tiene 3. ¿Y compañero Javier, de qué grupo sos? Del grupo 3. 6 y 3 tienen 3. Y el 10 también es de 3, hasta donde yo recuerdo, porque fueron los últimos que se unieron. Sí, grupo 10. Sí, ahí puedo sacar a 2 y meterlos a un grupo. Sí, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a terminar la fase 1, la fase esta de documentación, con los integrantes que estén. O sea, si son 3, son 3. Si hubiese uno de 2, sí me gustaría que me avisaran para reacomodarlos. Y ya en la siguiente fase, que ya es en la fase de desarrollo, ya les voy a ver si los reacomodo para que queden en grupos de 4 y tal vez uno de 5. Creo que es más fácil. Pero eso lo vamos a ver cuando entreguemos la siguiente fase. Bueno, ¿qué dudas tienen con el proyecto? ¿O no tienen dudas?
Bien, mira, no sé si entendí mal, la entrega sí es hoy, dice el enunciado. Entonces igual se manda el reporte, ¿verdad? De avance. Ah, no, si la entrega del enunciado es hoy, entonces no tienen que entregar, no tienen que enviar reporte de avances, tienen que enviar la entrega. ¿Y cómo Ajá, van? entonces, ahí solo, perdón, entonces ahí sí solo te mandamos el link del repo, que ahí va toda la documentación y todos los links necesarios, o algo más. Tienen que enviar no, para la entrega de las fases yo les voy a colocar en el Classroom un entregable. Y ese entregable solo lo puede llenar uno del grupo, idealmente el coordinador. Y si no, lo puede hacer cualquiera. Y todos los demás pues no entregan nada, está bien. La entrega sí tiene que ser un documento. La entrega tiene que ser ya el documento formal de su documentación, porque con base en ese documento que entreguen en un PDF, que ya no se puede modificar, les voy a calificar. Las calificaciones me dijo el ingeniero que deberían ser lo más pronto posible para que ustedes tuvieran retroalimentación. Entonces, yo la otra semana estoy bien ocupado, pero voy a tratar de calificarles jueves o viernes, cada vez que hayan calificaciones. Entonces, ¿están seguros que la entregas hoy? Es que me acuerdo que eran 3 semanas de documentación. Sí, es hoy. Sí, sí, eso dice que es el 13 de febrero. Ok, y ya están listos para entregar. La verdad es que no, cabal con el correo que mandaste anoche nos quedan, bueno, a mí me quedan dudas de algunas cosas porque no nos terminamos de coordinar. No sé si algún coordinador se puede pronunciar al respecto o si tiene alguna otra duda porque no, siento que no nos terminamos de acoplar, pero es porque no entendemos qué se necesita para los contratos, por ejemplo. Ya sé que dijiste que eso que lo vas a calificar el día que corresponda, Ajá. pero sí nos está costando. Pero no entiendo exactamente qué es lo que les está costando. O sea, que no entienden, qué exactamente es lo que... Es que no me queda claro cuál es el problema que tienen los coordinadores. ¿Algún otro coordinador que me quiera decir? Que me trate de explicar. Están los coordinadores aquí en la clase. Pues yo creo que más que todo la duda que tenemos, primero una pregunta, la salida de las APIs en sí, ¿qué es lo que vamos a poner en los contratos? Esas sí las podemos tener igual todos, ¿va? Lo que no tenemos que tener igual es la base de datos. Ah, sí, exacto. El contrato como tal se compone de lo que reciben como de lo que devuelven. Entonces, eso sí lo tienen que tener igual. Lo tienen que tener exactamente igual todos. O sea, por así decirlo, esos 3 microservicios es como un trabajo de toda la clase. Todos tienen que definir entre todos, pero para no hacer eso muy complicado, están los coordinadores que definen eso. Entonces, así como en resumen, se podría decir que lo de los contratos tenemos que tener, digamos, si el cuerpo del API vamos a usar la palabra reservada en lugar de nombre, name, 2 puntos, todos tenemos que tener eso igual. Exacto. Y igual con la base de datos, no es que la tengamos completamente igual, pero sí tenemos que poner un estándar. Por ejemplo, decir, todos tenemos que tener un campo de departamento, todos tenemos que tener un campo de municipio mínimo. No, eso no. O sea, porque, el parámetro se puede llamar, por ejemplo, no sé, nombre, pero en tu base de datos se puede llamar name o nombre cliente, nombre, qué sé yo, estudiante, lo que sea. Y está bien, porque entonces cuando vos recibís el campo nombre de la API y haces un insert y lo haces al insert en tu base de datos como se llame tu campo, tu columna en tu tabla. Y cada grupo lo puede tener diferente. O sea, sí van a tener todos un espacio para almacenar el nombre, la dirección, el apellido, lo que sea, pero no necesariamente se tiene que llamar igual. O sea, no se tienen que poner de acuerdo cómo se va a llamar, qué tablas van a hacer, porque tu grupo puede decidir usar Mongo, por ejemplo, y el otro grupo puede decidir utilizar un MySQL. Entonces el otro tiene que pensar en relaciones, en constraints, y vos solo te preocupas por mantener actualizadas tus referencias en tu collection. Entonces tu implementación puede ser diferente. Vos tenés que tener un lugar donde almacenar el nombre,
cómo se llame y cómo lo vas a hacer, eso es cosa tuya. Y igual entonces, al menos la parte donde simulamos la base de datos de RENAP, es lo mismo, cada uno, esa base de datos, cada uno sí la tiene que tener diferente también. Exacto. Sí, porque ustedes se comunican a través de endpoints. Y el endpoint tiene que volver un JSON con una estructura bien definida. Cómo ustedes generan esa data detrás es cuestión de cada grupo. Eso es cosa de cada quien. Y ahí es donde se les califica el análisis de cada quien, porque si no, todos van a tener lo mismo y no tendría sentido calificarles a cada grupo por separado. Al menos por mi parte, esas serían las dos. Okay. Entonces los únicos 3 contratos que tienen que ser iguales son los que están puestos ahí en el enunciado, que es autenticación, resultados y un poco cómo se llama el otro. Pero esos 3 contratos tienen que ser iguales prácticamente. Esos 3 tienen que ser iguales, tienen que definirlos. Y solos esos. Los demás pueden ser muy similares porque todos están resolviendo el mismo proyecto, y pues pueden tener alguna idea similar, pero no necesariamente les tiene que quedar lo mismo. O sea, no puede ser. Una consulta. Entonces, ¿sí? Los microservicios, todos tenemos que tener la misma cantidad. O sea, tendríamos que tener el mismo microservicio. Solo los 3 que mencionó el compañero ahí anterior. En los otros, pues ustedes pueden tener la cantidad de microservicios que ustedes necesiten. Bueno, gracias. Sí. ¿Algún grupo ya comenzó a desarrollar? A mí la verdad es que el análisis me gusta mucho, pero me cuesta. Y hasta la hora que me pongo a desarrollar, me doy cuenta que me faltan un montón de cosas. Me doy cuenta de qué rayos y cómo me voy a comunicar para allá. Necesito otro endpoint, necesito otro microservicio, o necesito enviar este parámetro, o cómo sé si está activo o no, tengo que enviar esta bandera. Entonces, en mi caso, hasta que ya medio me pongo a programar y a definir mis clases, me doy cuenta que me faltan un montón de cosas. Entonces, eso hace que yo pueda pensar un poquito mejor en cómo definir esos contratos. Entonces, sí, yo creo que a ustedes les pasa algo similar porque en el documento que me están enviando tienen muy poco. Y la parte del análisis es lo más importante. O sea, programar cuando le dicen a uno hacer esta tarea es relativamente sencillo, ¿verdad? Es googlear cómo se hace tal cosa, escribís el código y lo resolves. Pero la parte de análisis es bien compleja. Sí, si alguien quiere ser arquitecto de software algún día, debería utilizar estos proyectos como ejercicios. Entonces, y es la parte más difícil, es la parte más responsable del proyecto y es la parte mejor pagada. Entonces, yo les recomiendo utilizar este como un buen ejercicio. Sí, pero sí me preocupa un poco porque si hoy ya tienen entrega y no lo tienen claro todavía, pues les va a costar en el desarrollo. Cabal, y disculpa, regresando otra vez al tema de la carga de la carga masiva. En el mismo enunciado dice de que los grupos deben ponerse de acuerdo para la estandarización de tipos y formato del archivo. Ajá. Y nos dijiste que por el momento nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, a lo que voy es de que en el archivo que te mandaron va una tabla de RNAP. Y ahí debería de ir como lo mínimo que necesita cada grupo para hacer su base de datos de RNAP. Entonces, en eso sí tenemos que estar de acuerdo. No en la base de datos, sino en los atributos que lleva esa tabla, digamos, si fuera una general. A que la hagamos relacional va a ser otra cosa. No. Es que ustedes siguen pensando todavía como desarrolladores y eso es algo que nos tenemos que quitar. Porque eso es lo que nos caracteriza ahí a los de la San Carlos que somos. Pero no veo yo tablas, que yo no me acuerdo de haber visto tablas. Ah, sí, esta es la carga. Eso es una tabla. Sí, esa es una tabla normal. Esa yo la propuse porque, o sea, a eso va mi duda. Que unos habíamos quedado que solo los endpoints de los contratos, eso lo entiendo bien. Pero sí el enunciado dice que nos debemos de poner de acuerdo y estandarizarlo. Sí, exacto, pero tienen que estandarizar el archivo. No la tabla, no la base de datos. Digamos, si ese era un CSV, digamos, esa era cada una de las columnas. Esa es mi idea con esa tabla. Sí, exacto. Ustedes tienen que definir eso, por ejemplo. Ahí no tienen un identificador, por ejemplo. Nombre, digamos que esto es mi archivo. Esto es un CSV. Nombre. ¿Qué más? Fecha de nacimiento. Y sexo y etcétera. Entonces, este es el archivo. ¿Sí? Yo con ese archivo, cada grupo lo puede leer.
como él desee, ¿va? Entonces, yo por ejemplo, este campo sexo, yo lo puedo tener en mi base de datos como un atributo booleano, por ejemplo, o entero. 0 es masculino y 1 femenino, por ejemplo. Yo, si así me gusta mantenerlo. Pero alguien más puede decir, no, esto lo voy a hacer en Java y esto va a ser un enum. Entonces, sexo es sexo, todo con mayúscula, en masculino y femenino, ¿va? Y por ejemplo, fecha de nacimiento, yo lo voy a guardar como un timestamp, porque para mí es más fácil hacerlo así. Entonces, yo voy a guardar un long ahí. Pero otro grupo puede decir, no, yo voy a guardar eso como una cadena, porque no voy a hacer ninguna operación con fecha, realmente solo necesito mostrarlo, ¿va? Y en lugar para comparar la edad, entonces voy a tener un campo de edad adicional en mi base de datos, que me diga si es mayor de 18 años o no, para ver si está elegible de votar, ¿va? Entonces la base de datos puede quedar diferente, cada quien debería quedar diferente para cada quien. Ustedes, cuando carguen el archivo, ustedes saben dónde ir a colocar cada uno de estos campos, cómo lo van a transformar, ¿sí? Pero eso es cosa de ustedes. Digamos, se definan las cabeceras, digamos, esa es la idea de esa tabla. Sí, eso sí está bien, pero no tienen que definir la tabla de base de datos. No, eso no está bien. O sea, los campos tienen que ser iguales, pero... O sea, las cabeceras serían más que todo para el CSV. Para el CSV, sí. Los campos no, porque este es mi archivo CSV, ¿sí? Y esta es mi tabla, ¿sí? Entonces, en mi tabla, bueno, yo en mi grupo digo que voy a usar MySQL, por alguna razón, ¿sí? Pero yo digo, en mi tabla, yo digo que el sexo, por ejemplo, es de tipo entero, ¿sí? Entero, donde 0 es masculino y 1 es femenino, ¿sí? Eso es mi grupo. Pero como coordinadores, ustedes dijeron que en el campo sexo puede ser, es un char, que es M o F, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, entonces el que es el encargado de leer el archivo dice, bueno, cuando viene M, yo voy a hacer un insert a mi tabla con un 0, perdón. Y si viene F, hago un insert con un 1, ¿sí? Y yo valido. Si aquí viene algo como una Z, entonces yo doy un error al cargar el archivo, porque no, según el contrato dice que puede venir M o F, no dice que puede venir vacío, y no dice qué significa que venga Z, entonces yo doy un error, no pude cargar este registro, ¿sí? Pero es esto lo que tienen que definir. Cómo lo implementen ustedes ya es cuestión de cada grupo, y debería ser diferente, tiene que ser diferente. No creo que ustedes todos vayan a pensar la misma solución. ¿Les queda más claro ahí? Ahí estamos claro, entonces sí, o sea, la carga de datos es la que donde se tiene que poner de acuerdo los coordinadores, y ya la tabla base de datos pues, es ya de cada grupo. Sí, eso ya es de cada grupo. Sí. Con los contratos es lo mismo, porque si yo digo, bueno, para cargar, no sé, me acuerdo cuál es si ustedes dicen, bueno, cada grupo va a tener un API que se llame, ¿cuáles son de los endpoints que son compartidos? ¿Recuerdan? El de autenticar. Sí, el de autenticar va. Todos digamos que le vamos a poner login. Sí. Root, login, sí. Esa es la ruta. Este verbo es un post, porque es login y tiene que estar seguro. La data no puede viajar a través de get, porque no se puede codificar en get. Entonces, el verbo es post. ¿Sí? Post. Y eso, descripción. ¿Sí? Descripción. Este servicio se encarga de, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es lo que va ahí. Como es un post, entonces no tiene parámetros. Entonces lo que tiene es un body, ¿sí? El body, entonces en el body está el formato, es JSON, text JSON, ¿sí? Y describen el formato. Por ejemplo, va no sé, el DPI, por ejemplo, DPI y password, no sé, un código único, no sé, DPI. Esto es una cadena, el mínimo es ¿cuánto mínimo es? No sé, voy a poner 12. Máximo 12 también. Si no tiene esa longitud, 0. Password. Y ustedes definen encriptado
utilizando lo que ustedes quieran. SH. 6, lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso va en el body, ¿sí? En el header, ¿qué va en el header? Cuando ustedes van a autenticarse, ustedes tienen que mandar la autenticación. Vean que esta autenticación es diferente de esta autenticación como votante, y esta es la autenticación entre ustedes, entre sus microservicios. Aquí va el JWT, token JWT, token, ¿sí? La autenticación. ¿Qué otras cosas van en el header? Va, por ejemplo, creo que solo eso. Sí, pero ustedes pueden mandar otras cosas. Pueden mandar, por ejemplo, el grupo. ¿Qué grupo se está intentando autenticar? El grupo. Esperen. Y respuesta. ¿Sí? Más o menos esto ya vi que tienen alguna de estas cosas. Entonces, a ver. Respuesta, formato, JSON. ¿Sí? Y definen el JSON. ¿Sí? Y lo que yo les sugerí fue que pusieran un ejemplo. ¿Sí? Entonces el ejemplo de entrada más o menos es algo como... El ejemplo de entrada va a ser algo como esto. DPI, ¿sí? Es muy importante que hagan esto porque después no les funciona. Por ejemplo, este que está aquí, este ejemplo que estoy colocando ahorita, no es un JSON válido. No es un JSON válido. Password, esto, ¿sí? Este no es un JSON válido, entonces algunas librerías fallan a la hora de parsearlo, dependiendo del lenguaje que estén utilizando, porque todos los campos en un JSON válido tienen que estar en doble comillas, por ejemplo. Pero como si ustedes no ponen ejemplo, un grupo lo puede tomar así con comillas, otro grupo no. Por ejemplo, que es un número, yo lo puedo poner sin comillas. Entonces, si ustedes no ponen un ejemplo, van a tener problemas entre ustedes y eso les va a quitar tiempo. También pueden usar comillas simples y esto algunas APIs los toman como válido, otros los toman como no válido. Entonces les puede causar problemas. ¿Sí? Ese es un ejemplo de entrada y un ejemplo de salida. Algo así. Ustedes tienen que definir eso. Y ese contrato lo tienen que tener igual. Entonces, a la hora de la implementación, yo sé que tengo que tener esta API, sé que tengo que recibir estos parámetros y tengo que devolver uno de estos formatos. Y ya con eso, ustedes pueden trabajar. Y ese mismo estándar tienen que tener ustedes en su grupo con sus demás microservicios. Cada uno de sus microservicios puede tener más de un endpoint, tienen que definir todos sus endpoints. Eso es más o menos la idea. ¿Les ayuda un poco eso? ¿Les tienen algún comentario, más dudas? Sí, mira, fíjate que teníamos ahí un ejemplo de un contrato de autenticación que se trabajó en la reunión de los coordinadores, pero para ver si lo tenemos por ahí bien. Entonces, pero no te puedo presentar, entonces no sé si... En realidad es ese que está ahí, pero ese era solo para los 3 que tenemos. Cada grupo se supone que debería poner o quitar lo que necesite, ¿no? Es que no me acuerdo, yo ahorita no tengo en mente los endpoints, pero por ejemplo, aquí dice base de datos de usuarios y aquí dice API ciudadanos y tampoco dice qué hace esto. Entonces por eso es que yo les dije que ahí no entendía. Porque yo no les puedo decir si ese servicio está bien o está mal si no sé cuál es la idea detrás de este microservicio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 403 dice que 403 es que no tiene permiso. 403, según el código HTML, es forbidden, que no tiene acceso. Entonces aquí dice fallo al obtener la información. No, fallo al obtener información es error de sistema. Entonces eso tiene que ser es otro código. ¿Sí? Eso también lo tienen que tomar en cuenta. Pero sí, eso es muy importante. Tienen que colocar qué hace cada microservicio. Si no, no hay forma de decir cómo calificarles. Por ejemplo, si este servicio, esta es la autorización y lo que les falta aquí son los headers. Aquí no se ve dónde está el token. Eso creo que se los mencioné. Aquí hay un token, pero no sé si es el JWT o otro que ustedes van a utilizar. Parámetros. No, este es el que devuelve el token. Pero este no sé por qué devuelve un token, porque este es el de autorización. Sí.
Sí, Ese es el no para loguearnos, creo yo, el 2. Entonces sí, devuelve el token para poder guardarlo y ya que las ya. otras, imagino que los utilizan. Sí, sí. Este devuelve un token. Sí, la información del usuario que se logueó. Ya, ok. Pero este token, ¿para qué tipo de token es este? ¿O para qué sirve este token? Me imagino que es para hacer las demás operaciones, así como para poder votar, tiene que estar logueado y usar el token, como para ver qué usuario es el que se logueó o está votando. Claro, pero ahí es que nos Para estamos mí que viendo está al que, revés, ahí esa es de entrada y no de salida. bueno, no sé, ustedes tienen que Mira, hay un poco decidir. más de tiempo, no hay, porque la verdad es que todas estas dudas sí las tuvimos en la semana y te la habíamos enviado, pero sí vamos como atrasados al final en esa parte tan general. Sí, miren, pues es que ustedes van a tener muchos microservicios, ¿sí? No importa de qué sean, ustedes van a tener muchos microservicios, ¿sí? Adicional, tienen una app que puede ser web o móvil que hace uso de estos microservicios, ¿sí? Hace uso de estos microservicios. Pero hay dos tipos de autenticación que pasa en este flujo. En este flujo hay dos formas, hay dos tipos de autenticación, ¿sí? El primero es la autenticación común, por así decirlo. Yo, como usuario, me tengo que identificar. Para eso tengo que hacer login. Y para eso tengo que enviar mi usuario, mi DPI, mi password, no sé qué va a definir. Cada grupo, no sé qué va a definir, ¿no? ¿Cómo se va a loguear? ¿Sí? Porque recuerden que hay un sistema de autenticación que garantice la seguridad y no sé qué. Pueden generar un token, pueden usar el dispositivo móvil y cada grupo va a definir eso de forma diferente. Entonces, eso es para entrar aquí a la aplicación. Eso es para entrar aquí. Pero yo como votante, yo puedo decir, o yo puedo realizar acciones dentro del sistema. Por ejemplo, ver la lección. Entonces, si yo tengo aquí mi microservicio de lecciones, por ejemplo, yo necesito consultar esta información acá. Yo necesito consultar esta información. Pero para poder consultar esta información se debe garantizar la seguridad. Entonces yo de aquí para acá tengo que autenticarme, tengo que validar que esta aplicación como tal tenga permisos para entrar acá. Entonces aquí es donde viene mi servidor JWT. Yo tengo un servidor JWT, ¿sí? Entonces cuando ustedes se autentican, tienen que ir a ese servidor JWT, que es el que se encarga de dar el token. Su trabajo es dar un token, ¿sí? Ustedes tienen que definir cómo generar ese token. Ese no está bien. Este acá. Ustedes ven acá y dicen, bueno, este ciudadano con DPI 123 y password 123 quiere entrar acá. Y el secret de esta aplicación es 123, por ejemplo. Entonces, y este es mi usuario. Entonces, él viene acá y dice, sí, yo necesito saber si este usuario es válido o no. Bueno, ¿y cómo hago eso? Bueno, por aquí hay un microservicio de RENAP en algún lugar. Entonces yo necesito saber si ese usuario es válido, ¿sí? Pero en esta base de datos de aquí tienen contraseñas. Contraseñas en la base de datos de RENAP. No sé. Entonces cada grupo va a definir dónde va a identificar va a tener la autenticación, la identificación de los usuarios. Pero hay algo aquí que les dice que el usuario es válido o no. Entonces ese ya viene y se viene de regreso y dice, sí, este es un usuario válido. Con base a su usuario, su password y quién es este servidor, aquí está tu token. Este es tu token. Tu token es ABCD123. Este es tu token, ¿sí? Entonces, este token debería tener contenido la información del usuario, quizás el DPI, el correo, el ID de base de datos, lo que ustedes quieran. Tiene algo aquí y también tiene el secret. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, ahora quiero, su caso de uso era tener elecciones. Entonces, bueno, entonces me voy a elecciones y toma este token, ¿sí? Ahí va tu token.
Este token va en el header, aquí va en el header, aquí vino como respuesta y aquí va en el header. Pero este de elecciones no sabe quién lo está invocando, no sabe si este es 1, 2, 3, si estoy accediendo a través de Postman, si estoy accediendo a través de Chrome, él no sabe porque es un microservicio y son independientes. Entonces, el token este debería decir quién es el usuario y quién es el servidor a través del payload y a través del secret. Por eso es de que en el JSON tienen que poner todos los campos que necesiten, el grupo, la aplicación, etc. Entonces él dice, bueno, tengo este token. ¿Cómo sé yo que este token es válido o no? Ah, bueno, tengo que ir a preguntarle a este JWT. Tengo este token y decime si es válido o no. Entonces él le va a decir, les va a devolver. Sí es válido. Sí es válido. Entonces él viene y ya le devuelve la respuesta a este servidor. ¿Sí? Aquí está tu respuesta en formato JSON. Están todas tus respuestas. Y esto pasa cada vez. Si esta elecciones necesita consultar a este servicio de acá, tiene que seguir enviando el token. Y el token tiene que ir a consultarlo cada vez. Tienen que enviarlo. Pero es muy diferente la autenticación entre los microservicios, entre los componentes de la aplicación y entre el login del usuario normal. ¿Sí? Yo creo que están confundiendo este login, esta identificación con la autenticación entre estos microservicios. Creo que algo allí no les ha quedado claro todavía o no le han dedicado el tiempo suficiente para desarrollar esa parte. ¿Dudas? Rayman, yo tenía una duda sobre la entrega. Si es que nosotros todo lo estamos trabajando en un documento de Word, de Drive, pero en el enunciado dice que toda la documentación tiene que estar en formato Markdown. No sé si versionado, no sé si sí, está bien que lo trabajamos en un documento. Eso del Markdown está bien. O sea, es que el enunciado lo comenzó a redactar el otro estudiante y ya no me percaté de eso. Entonces, la documentación la pueden entregar en la forma en como ustedes quieran. Hacerlo Markdown es bien complicado y no quisiera que le dediquen tiempo a eso cuando necesitan tiempo para hacer el análisis, y me interesa más ver diagramas como estos para entender lo que ustedes están pensando, porque los diagramas son una forma fácil de ver esto. Entonces, la documentación, lo que sí tienen que tenerla es versionada. Entonces, por ejemplo, en el commit de hoy tienen que entregar lo que tienen hasta hoy. Deberían tener un commit con la entrega de hoy. Deberían tener un commit de la documentación por fase, aunque sea en un formato PDF. Ah, ok. Sí. Sí, yo no les puedo dar prórroga, yo no puedo, y el ingeniero tampoco. Y no les conviene, créanme, no les conviene pedir prórroga para la documentación. Simplemente se van a atrasar más. Hasta que no se metan a programar esto, no se van a dar cuenta de lo complicado que es. Entonces, tienen que seguir trabajando y tienen que trabajar en serio, porque el curso de software avanzado así es, tiene mucha demanda. Incluso este semestre, o no sé si semestre anterior, le quitaron las tareas, porque las prácticas como tal siempre han existido, pero en paralelo también había entrega tareas todos los miércoles, y aparte de las fases, es bien complicado. Entonces, la idea del ingeniero es que ustedes estén trabajando constantemente y que no lo dejen todo a última hora. Entonces, yo no puedo hacer nada ahí. Si ustedes quieren hablar con el ingeniero, es cosa de ustedes. Pero mi recomendación es que no lo hagan, porque eso les dije en el laboratorio número 1, de que la entrega está para una semana antes del fin de ciclo, y la entrega en esa fecha vale 100 puntos. Si quieren prórroga y se analiza y se les da prórroga, la entrega después va a ser sobre menos puntos, sobre 90 posiblemente, o dependiendo cuántos días se les dé, si piden prórroga. Entonces, ustedes apunten a terminar el día en que se entregaron, porque ese día vale 100. Los demás días ya no van a valer 100, se los garantizo. Entonces, ustedes envíen los avances que tengan hasta el día de hoy, envíen todos los diagramas que tengan, la documentación de los microservicios, y pues ya cuando yo los revise, pues yo ya puedo ver, tener más o menos claro una idea en cómo están cada grupo. Sí. Mira, una pregunta, ¿será que te podemos mandar? Es que nosotros tenemos en un escritorio por carpetitas en formato Markdown, porque así lo habíamos entendido, los diagramas y los microservicios y los contratos. Ajá. Y aparte tenemos el trabajo escrito en un Word que lo vamos a convertir en PDF.
y lo vamos a hacer también al repositorio. Entonces, te podemos mandar como entrega el link del repositorio. No, tiene que ver, es que la entrega sí tiene que ser un documento, porque con eso les tengo que calificar y es para que ya no haya modificaciones. El formato Markdown también lo puedes convertir en PDF. Entonces te ponemos el link del repositorio en un anexo en el documento para tenerlo, no sé, de referencia. Sí, dentro del documento pueden poner los links que necesiten. Ok. Bueno, estamos. Si ya no tienen dudas, pues yo creo que ya estamos en tiempo. Y los veo la próxima semana. Gracias, Raymond. Feliz fin de semana. Gracias. Roeman, yo tengo una pregunta, no sé si estás ahí. Sí. Mira, el flujo que explicaste ahorita de todo eso, se podría decir que algo así es como se maneja el autos o el flujo que se sigue. ¿El qué, perdón? O sea, si ese es el flujo que se maneja cuando se aplica eso del OAuth2. Ese es el flujo, sí. Es muy similar. Sí, era pues solo por duda. Gracias.